Vamos a hablar de los diferenciales y cómo los podemos pasar de un lado al otro como si fueran números. Esto es una cuestión muy importante donde siempre se menciona, inclusive en libros de análisis, como algo ilegal. Sin embargo, uno los pasa de un lado al otro como si fuera un número común. Pero para empezar esta discusión tenemos que hablar de la derivada y la notación de la derivada. Por ejemplo, la derivada de y en función de x. Esta es la notación de Leibniz, y esta notación nos permite ver como si tuviéramos una división de dos números, dy sobre dx. Sin embargo, todo esto representa una sola cosa, una derivada como en otra notación podría ser y' de x. ¿De dónde viene esta notación? Bueno, una de las interpretaciones es que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x, es decir que estos deltas se transforman en estos diferenciales, que es delta y, que es delta x, es f o y, vamos a ponerlo bien, y de x1 menos y de x2, y abajo tenemos x1 menos x2 o x2 menos x1, depende del orden que uno quiera poner, pero en el fondo esto que está acá arriba es delta y, esto que está acá abajo es delta x, y en realidad esto que tenemos acá vamos a cambiarlo porque ahora sería el límite cuando uno de los dos tiende al otro. En general vamos a ponerlo con 2 acá, 1 acá. Esto es simplemente para dos puntos que estemos tomando. x2, x1, entonces esto que está acá tiene sentido, es hacer el límite cuando x2 tiende a x1 de esta división. Esto es otra notación para esto mismo, donde delta y es lo de arriba y delta x es lo de abajo. Y acá es simplemente decir que todo esto representa todo esto, pero no hay una división. Esto es simplemente una notación. Así que en el fondo ahí no estamos dividiendo nada. Acá es el límite de una división, pero acá no. Acá sigue siendo un límite de a lo que dividimos, pero esto no es la división de dos números. No hay un límite por acá y otro límite por acá. No tiene nada que ver con una división. Aún así, no está mal tomar esta notación porque es útil, por ejemplo, para la regla de la cadena o para lo que vamos a ver ahora, que es las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a poner el ejemplo de una ecuación diferencial donde vamos a hacer separación de variables. Tenemos que la derivada de y en función de x es igual a g de x por hi, es decir, tenemos una función que depende de x y otra función que depende de y. Lo estamos haciendo general, pero esto podría ser x más 2 y esto podría ser e a la i. La cuestión es que uno puede separar en la multiplicación de dos funciones que dependen de distintas variables, pero son estas dos que aparecen acá, la y la x. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento que uno hace para resolver esto? Es dejar de un lado todo lo que depende de y dejar del otro todo lo que depende de x. Pero esto implica particionar esto. Es decir, nos quedaría dy y traemos este para el otro lado. Y lo que nos llevamos es el de x. Por supuesto, ya dijimos que esto es ilegal, pero vamos a ver que termina siendo efectivo. Por las dudas, acá vamos a aclarar hi distinto de 0, así lo podemos pasar para abajo y no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener h grande de y de x igual a la integral de g de x más c cuando integramos de los dos lados. Integramos acá, y esta h es la antiderivada de 1 sobre hi. Entonces este es el procedimiento que uno hace, porque
al dejar todo de un lado de y todo del otro lado de x, uno puede integrar tranquilamente de ambos lados y uno entonces resuelve y obtiene cuál es la función. Por supuesto acá va a quedar una función que depende de x y la idea es ver si se puede despejar y si no quedará de forma implícita, pero uno resuelve de esa forma la ecuación diferencial obteniendo una función en términos de y de x. Si uno tiene, por ejemplo, y de x igual a x por y, vamos a hacer este ejemplo, entonces uno tendría y sobre y igual a x por dx, integrando, acá aparece el logaritmo, y acá integrando uno tendría x cuadrado sobre 2, y luego uno puede elevar toda la e para despejar el i, etcétera. No nos importan los detalles, aparece también la constante, uno podría ver cuál es la condición inicial, pero lo que estamos diciendo es que este es el proceso que estamos describiendo acá. Luego uno verifica que efectivamente lo que uno obtiene es solución de la ecuación diferencial y por lo tanto da bien. A pesar de que nunca definimos nada sobre qué significa partir esto, ya que era un límite y esto no lo puedes partir, así que tiene que haber otra razón por la cual esto da bien. Y una forma de ver es haciendo lo siguiente. Lo que podemos hacer es, ok, no vamos a partir de y de x, pero sí vamos a pasar el hi. De modo que nos quede 1 sobre hi de y de x igual a g de x. Así que pasamos nada más que el hi para el otro lado, el resto queda igual. El siguiente paso es integrar de ambos lados en función de x. Así que esto está igual y tenemos un dx igual integral g de x de x. Y ahora vamos a seguir usando esta definición de que h grande de i es la antiderivada de 1 sobre hi. Acá no estamos haciendo nada raro, es una definición. Decimos que esto es la antiderivada de hi. Asumimos que esta h de i puede cumplir eso. Y entonces, por regla de la cadena, vamos a anotarlo por acá arriba, tenemos que d de x, la derivada de h de i, que también depende de x, así que hacemos regla de la cadena, es 1 sobre h de i de x por la derivada de lo de adentro, que es derivada de i de x, ¿no? Y este i depende de x. Así que, como nosotros sabemos que h grande i es la antiderivada de 1 sobre hi, así que cuando derivamos h grande, por esto que dijimos, tiene que dar 1 sobre hi, pero como i depende de x, tenemos que derivar a i en función de x, eso es regla de la cadena. ¿Para qué nos sirve eso? Volvemos acá abajo, y esto que está acá va a ser igual a la integral de d de x h de i de x dx. ¿Por qué? Bueno, porque justamente todo esto que está acá, que es igual a esto, es exactamente lo mismo que tenemos acá adentro. 1 sobre hi de i de x, es decir, esto que está acá adentro es la derivada de h grande. Pero si yo derivo algo y después integro siempre la misma variable, entonces obtengo exactamente lo mismo. Es decir, esto es h i x y podríamos poner una constante también, pero se la vamos a poner al otro lado. Así que esto es igual a esto, pero es igual a esto, igual a esto. Estas dos cosas son iguales, es decir, que al final obtuvimos que h y x es igual a g de x más c. Conclusión, esto que está acá nos dio igual que esto de acá. Es decir que este método donde partíamos el diferencial termina dando lo mismo que hacer las cuentas sin partir el diferencial. Como ambas llevan a lo mismo y esto es un método, digamos, general, no pusimos quiénes eran las funciones, por supuesto que estamos hablando de el método de separación de variables.
Entonces, como siempre lleva a las mismas cosas, el método este va a funcionar. Pero siempre hay que recordar que nunca hemos definido quién era de y de x por separado. Por supuesto, si pensamos en términos pedagógicos, la primera forma es mucho más fácil de recordar, porque es simplemente pasar todo de un lado o pasar todo del otro e integrar, y entonces se entiende por qué los libros van a explicarlo de esta forma. Si después al final va a terminar dando lo mismo. Pero siempre hay que recordar que no hemos definido nunca el dy de x por separado, de la misma forma que este dx que está dentro de la integral es un límite que sale de una suma de Riemann, también de un delta x, que lo que queremos decir es que en principio no están relacionados. Cuando hacemos todo este camino vemos que al final es una cuestión de cómo se relaciona esta integral en x con la derivada adentro de la misma y luego utilizar regla de la cadena. Esto es en el ámbito de los números reales. Pero no vamos a dejar de mencionar a los hiperreales, una extensión de los reales, en donde los infinitesimales pasan a ser un número con el cual uno puede operar no solo suma, resta, sino multiplicación y división, e inclusive uno va a poder hacer lo mismo con los infinitos. Pero en este contexto de análisis matemático básico, pudimos observar que uno puede hacer esa separación y luego tener la justificación de por qué eso termina funcionando.